¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la presencia del Todopoderoso, la gracia, el Espíritu Santo, que muchos no entienden la grandeza que Dios nos trajo por medio de Jesús en este bendito pacto, que esté con usted y que hay un precio, bendito pueblo de Dios, que Cristo pagó en la cruz y que nos pide a nosotros también para poderlo guardar, que es santidad, que es honestidad, que es honrar, y que como fruto vamos a poder entender este camino y vamos a poder trabajar no en vano, siendo acreedores día con día para la esperanza divina. Son los deseos de este su siervo, y que esa bendita paz, esa bendita luz que nos trajo Dios por medio de Jesús, esté con cada uno de ustedes. ¿Qué paz? Que Jesús se sujetó, se hizo obediente hasta la muerte de cruz y siempre tuvo el favor de su Padre, siempre tuvo la paz de su Padre. Nos ha dejado todo para poder tener esta bendición y esta riqueza. Y en todo momento, la luz de nuestro Señor Jesucristo alumbre a cada paso en este camino angosto nuestros pies para no resbalar y no tropezar. Y para ello nos ha dejado esta bendita riqueza de su bendita palabra. Yo me pongo a los pies de Dios con toda humildad, con toda honra, no siendo hipócrita y viniendo con un corazón y con una mente transparente, referente al ministerio y a la palabra y a los mandamientos que me ha dado, para que sea yo digno de ser utilizado y que su sabiduría, que es suya, para que nadie se jacte, pueda fluir para aquel que venga con hambre y sed de justicia. Yo le he pedido a Dios por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, también por los suscriptores, por los que van dando un seguimiento, México, Estados Unidos, Ecuador, España, Perú, Colombia, Brasil, Chile, y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, por este medio o por cualquier otro medio santo. Así que prosigamos con la enseñanza número 5 del libro de los Salmos, y estamos en el Salmos 5 y vamos a empezar el versículo 4. Palabra de Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Para vergüenza de muchos que se autodicen cristianos, que no conocen al Dios verdadero que está aquí. Así hay dos dioses, uno que se complace en la maldad y otro que no se complace en la maldad. Sí, la creación de Dios empieza en el tercer cielo con la tercera parte de los ángeles. Y Dios no soportó, Dios no se complació en la desobediencia a su ley, a su mandamiento, de este ser llamado Lucifer y la tercera parte de los ángeles que transgredieron, porque toda transgresión a su mandamiento es maldad, cualquier transgresión, cualquier desobediencia. Y Dios no se complació y expulsó del tercer cielo, arrojó del tercer cielo a todos estos ángeles. De igual manera, con el ser humano, Adán y Eva, Dios no se complació cuando, después de que les dio el conocimiento, la forma y la obra en el Edén, no se complació de la desobediencia, que se llama maldad. Bíblicamente no se complació y Dios expulsó, arrojó del Edén a Adán y a Eva. Y en toda la historia
del pueblo de Dios, hemos visto que Dios no se complace en la maldad cuando vino el diluvio. No se complace en la maldad cuando vino lo de Sodoma y Gomorra. No se complace en la maldad en toda la historia de este pueblo que Dios nos deja, que fue el primer pueblo, de cómo los entregaba a los reyes opuestos, cómo los oprimían cuando el pueblo desacreditaba obedecer a Dios. Ahora, vuelvo a repetir, el que hayamos entrado por la puerta del redil, hay un pacto. Y el pacto es la perfección, la sujeción y la obediencia total por medio del poder que Dios nos delegó por medio de Cristo, que es el Espíritu Santo, para que no sea por obras y para que nadie se pueda jactar de estar sujeto totalmente a Dios, porque en este pacto no es por obras, vuelvo a repetir, es por su bendita presencia. Así que la bendita palabra nos enseña que cuando yo, habiendo entrado por la puerta del redil y que Dios me haya hecho acreedor junto con Cristo a estas riquezas de ser su pueblo, de tener un gobernante, un rey, y de haber tenido el privilegio de esta riqueza de su ley, que es de vida, y que con el conocimiento a un mandamiento yo haya hecho lo contrario, eso se llama maldad, eso se llama transgresión a la ley. Y Dios no se complace. Para el mundo que no conoce a Dios, para el mundo que se autodice cristiano, que no conoce a Dios, no hay problema, porque la mayoría de las congregaciones que se autodicen cristianas se complacen en el pecado. Tienen la ley y dicen, no te preocupes, solamente Dios es perfecto, Cristo Jesús vino por pecadores, no hay problema, y transquiversan la bendita palabra, ¿sí? Cristo Jesús vino por pecadores, efectivamente, pero por pecadores de ignorancia, que no habíamos entrado por la puerta del redil, que estábamos ajenos al pacto, que estábamos sin el Espíritu Santo, que estábamos con otros dioses. Entonces, como yo siempre he dicho, ni Dios, ni Cristo, ni este servidor que es de Dios, juzgo al mundo. Yo no juzgo ahorita si me dijeran a mí, ¿tú qué opinas de Gaza? ¿Tú qué opinas de Rusia? Yo no opino nada, porque yo no voy a juzgar ni a terroristas, ni a homosexuales, no voy a juzgar a nadie, porque están bajo el poder del diablo. Y el ser humano solamente es un instrumento. Para esto apareció el Hijo de Dios, para rescatarnos de ese poder, para no ser instrumentos del diablo. Para eso nos rescató, pero una vez que nos rescató, y entonces ya con una vida, con una mente que es Cristo Jesús, yo pequé voluntariamente conociendo estos mandamientos, entonces eso es maldad. Entonces, al decir, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no se complace, entonces un verdadero representante o una verdadera iglesia en donde esté Dios, ¿qué va a hacer con los cabritos? No les llamo ovejitas, que se volvieron a manchar y son necias. Usted ya no. Si está Dios ahí, no se complace. El que practique el pecado es del diablo, no es de Dios. Y Dios no se complace ahí. Porque, y este es el Dios de la Biblia, este es el Dios verdadero, este es el Dios de los verdaderos cristianos. ¿Sí? Dios no se complace en la maldad. El malo, fíjese bien, no habitará junto a ti, no habitará. Ahora, la palabra habitar, bendito hermano y bendita hermana, mire, nosotros somos tabernáculos, y tabernáculo bíblicamente significa casa, habitación. Casa, habitación para Satanás o para Dios. Y hay un precio para elegir a quién quiero tener adentro, quién quiero que habite dentro de mí, si demonios o Dios. Yo amo las tinieblas, soy incrédulo a lo que es la perfección, a lo que es este camino,
soy incrédulo a lo que es el pacto de muerte, el pacto de una consagración total a Dios, yo soy incrédulo en automático, por falta de fe, por la incredulidad, está escrito, mi habitación no va a ser con la presencia de Dios. Yo quiero, amo, obedezco y entonces Dios me habita y ahí está, cada quien uno decide, bendito hermano y bendita hermana. Por eso, el malo no habitará junto a ti. También es muy importante meditar esto, porque recuerde que la bendita palabra nos enseña que la palabra muerte literalmente significa en la Biblia alejamiento o separado. Y el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora, en el momento en que yo peco, está junto a mí Dios, ya no habita. Ahora, no es que yo desee el mal, no es que yo diga que todos tienen demonios, no es que yo diga que todos los que cargan una Biblia y se dicen cristianos no lo son. No, no lo digo yo, lo dice la voz de Dios. Ahora, yo no tengo el poder para decirle a Dios, habita junto a este y no habites junto a este. No, solamente Cristo Jesús. Pero nosotros no, somos instrumentos. Ahora, yo únicamente transmito la verdad para ver si hay algún temor. Ahora, cuando le viene la maldición a alguien, yo no se la deseo. Es porque simplemente no se complació Dios con él por amar más las tinieblas que la luz. Y en ese momento deja de ser cristiano. Porque la palabra cristiano es ungido. La palabra Cristo es tener la presencia de Dios, tener la unción de Dios. Entonces, en el momento en que no habita Dios, muchos se quedan engañados diciendo, soy cristiano, cuando ya no son cristianos, porque Dios no habita ya, porque Él no se complace en la maldad. Bien, los insensatos no estarán delante de tus ojos. El insensato es lo contrario, el prudente, el imprudente, el sensato o el insensato, ¿verdad? Es lo mismo insensato que imprudente. Los insensatos son los malos, son aquellos que no creen en el temor, en las maldiciones que están escritas y desprecian este camino amando más el ser opositores y rebeldes a lo que nos manda Dios. Ahora, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Voy a tratar de explicar esto siempre apoyado con la bendita palabra. Dios nos deja como enseñanza en la bendita palabra, en el Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el Antiguo Testamento, ya ve que es una sombra, donde Dios dice que su pueblo, cuando no pecaba, era la hija de sus ojos, la hija de Sión, la hija de sus ojos. Ahora, cuando Dios dice, eres la niña de mis ojos, la niña de mis ojos, fíjese bien, en cualquier parte del mundo, pero vamos a poner México, ¿sí? Una niña de 4 años que representa inocencia, representa que no se puede proteger sola. Una niña de 4 años con secuestradores, con aquellos que roban para vender los órganos, o bien aquellos que roban niños y niñas para drogarles y luego hacerlos como trata de blancas. Entonces, vamos a ver, un padre. Simbolismos, Simbolismos. Yo pongo ejemplos para poder entender. Un padre diestro en la batalla, un comandante que sabe manejar todo tipo de armas y defensa personal, atlético y fuerte, y que está bien armado. Y que sale con esta niña, es su padre, y sabiendo el peligro que hay en la calle,
no le quita los ojos en todo momento que estén en la calle. No se los quita. Pero, ¿qué pasa con un padre que se voltea? Con un padre que ya le quita su protección. ¿Qué va a pasar? En cuestión de minutos, la niña fue raptada. Lo mismo. Los que no practican el pecado, los que somos la niña de sus ojos, en todo momento en este mundo que está Satanás, que hay secuestradores espirituales, hay demonios y hay toda clase de enemigos que quieren mi vida, pero mientras yo no peque, tengo los ojos, la vigilancia del fuerte, del poderoso. Pero en el momento en que yo soy insensato, en el momento en que yo amo más la maldad, en el momento en que yo empiezo con el conocimiento a ser incrédulo y a darle gusto a mi carne, a los deseos de mi carne, en ese momento Dios me quita su mirada, sabiendo que estoy en el mundo, un lugar peligroso, y usted sabe lo que me va a pasar. Bien, los insensatos no están delante de tus ojos, ya los entregó, ya fueron secuestrados, ya son hijos del diablo. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aquí, vuelvo a repetir, no soy yo, a mí me han criticado de veras, yo se lo he dicho, cada que toco un pasaje de esto, yo se lo digo. A mí me han criticado muchísimo, porque exhermanos y exhermanas necios, que una vez que se les decía y practicaban, y no nada más uno, sino otro y otro, se les decía, hermano y hermana, por el amor de Dios, yo no tengo el control en mi mano, se lo suplico, le lloro, yo lo amo. Por favor, va a llegar un día en que Dios lo... Porque la palabra aborrecer significa hacer un lado. Va a llegar un día en que Dios lo haga a un lado, no yo, por el amor de Dios, se lo suplico. ¿Sabe que fueron incrédulos a eso? Y cuando llegó el momento de que Dios me dio la orden de hacerlos a un lado, y muchos otros se fueron por su propio pie, porque amaban más las tinieblas, y de igual manera los que Dios hizo a un lado, entonces me criticaron mucho. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Como decía Pablo, ¿verdad? Yo estoy delante de Dios con mi conciencia tranquila. Ahora, de igual manera, el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, es un sentir que viene en automático. Como dice en Salmo 119, todavía nos falta mucho. Señor, compañero soy yo de los que te aman, de los que guardan tus mandamientos. O sea, en ese versículo del Salmo 119, cuando dice, compañero soy yo de los que te aman, de los que... ¿Qué está diciendo? Que no hay compañerismo con las tinieblas, con los hermanos desobedientes. No hay compañerismo, porque los que practican el pecado son del diablo. Entonces, el sentir es de Dios. Yo tengo a Dios. Obviamente no tengo química, no tengo compañerismo con alguien que está en la carne y que tiene otra sabiduría, porque para poder tener el entendimiento de esta sabiduría se necesita tener a Dios. Y si Dios ya me aborreció por insensato, pues entonces vamos a pelear. Por eso dice, Dios aborrece a los insensatos, no están, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y vuelvo a decir, hacer iniquidad ya es voluntariamente hacer lo contrario a los mandamientos de Dios. Y aquí viene el problema. ¿Se acuerda que veíamos temblar, temer y temblar delante de Dios? Bueno, destruirás a los que hablan mentira. Ahora bien, yo puedo decir, no, Señor, yo nunca voy a hablar mentira. No depende de mí, hermano. No depende de obras, no depende de mi pensamiento, no. Yo sé, Eduardo Garibay Gómez, servidor, yo sé que Dios me ha puesto su palabra en el corazón por el precio del pacto, de tomar la cruz y de no practicar el pecado. Pero también sé que en el momento en que yo me
cabeceé, en el momento en que mi cuerpo me pida una concupiscencia y que yo por incrédulo cambie la gloria de Dios por esa concupiscencia, por ese pecado, yo sé que en ese momento dejo de ser el verbo de Dios. Porque la presencia del Espíritu Santo es la que hace hablar a un verdadero siervo, para que nadie se gloríe y toda la gloria sea para Dios. El único sabio, el único que tiene la verdad al camino de la vida eterna es Dios y Cristo Jesús. Ahora, nosotros somos instrumentos. Entonces, yo sé que si peco, entonces, en automático, voy a hablar un lenguaje terrenal, porque voy a dejar de ser un ser espiritual. Yo teniendo el Espíritu Santo, soy de arriba, soy un ser espiritual, no milito en la carne, no soy de abajo, pero por el favor de Dios. Ahora, yo soy insensato, vuelvo a repetir, cabeceo tantito y en automático se me sale el verbo, se me sale y me deja con un velo y entonces empiezo a captar la palabra y a traducirla a la carne y a torcerla y a ser un instrumento de mentira, porque todo lo que es mentira o es torcer la escritura o es empezar a meter en mis razonamientos cosas que no son en la Biblia. Por ejemplo, todo lo que no está aquí, porque la bendita palabra es una palabra que nos dice que la verdad está aquí, unado con el Espíritu Santo. Y si yo empiezo a decir, por ejemplo, ¿verdad? Y a enseñar, como muchas iglesias cristianas, que Jesús es Dios. Y en la Biblia eso no está. En la Biblia, en toda la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Si yo empiezo a enseñar, por ejemplo, que debemos de festejar la Navidad, ¿verdad? Que no hay problema si festejamos el Halloween, el Año Nuevo, que no hay problema de que entonces eso no está en la Biblia. Entonces, todo lo que no está en la Biblia es mentira. Dice la bendita palabra. Y si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Hable conforme a la Biblia. Ahora, ya dije, este es un mandamiento y yo sé que si me descuido voy a hablar mentira. Y si empiezo a hablar mentira, entonces Dios me va a destruir. ¿Qué es la destrucción? Bíblicamente, ¿qué es la destrucción? Simbólicamente, Dios, desde el momento en que me llamó, y me pongo de ejemplo porque no lo conozco a usted, hermano, por este medio, ¿verdad? O a los que conozco, ¿verdad? Que me conste que han estado en las manos del alfarero, Dios y su Hijo Jesús nos están edificando junto con una iglesia santa para llegar a ser el templo de Dios. Estamos en sus manos del alfarero y nos va dando una forma. Pero de igual manera, Dios, por insensato, puede tomar ese vaso que ya va a la mitad o que ya lo terminó o que ya soy templo de Dios, lo puede tomar y lo puede destruir. Y me puede dejar en ruinas, hablando espiritualmente, como también Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, mandó profetas por mucho tiempo para que el pueblo se volviera al pacto que había establecido con ellos. No quisieron, fueron incrédulos y Dios permitió a un instrumento opositor destruir el templo donde adoraban. En los tiempos de la deportación, en los tiempos de Nabucodonosor. Entonces, todo con un simbolismo, todo con una enseñanza. Destruirás a los que hablan mentira. Y sí, también en esta parábola, en donde la palabra de Dios nos dice que el que construyó su casa en la arena, su grande fue ruina. Su ruina fue grande. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pegaron con ímpetu y fue destruida esa casa. Su ruina fue grande. Mas no, al que
me oye estas palabras, le compararé como un hombre prudente, no insensato, y el que viene y las hace, entonces no va a haber destrucción en esta casa. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahora, yo ya le he explicado a todos los que han dado un seguimiento en Proverbios cómo concuerda la palabra para fortalecer. Y ya le dije, yo puedo decir, yo nunca voy a ser un instrumento para bajar de la cruz a alguien o para ser un asesino espiritual. Y para engañarlo con mentira, para que se baje de la cruz y deje de consagrar su vida y darle su vida a Dios y que dé su vida a los ídolos del mundo con engaño. Eso se llama el hombre sanguinario. El que convence a alguien para que su sangre y su vida se la dé al mundo. Yo voy a decir, no Señor, yo nunca lo voy a hacer. No está en mí ni en usted. Por eso el temor a Dios. Yo sé que si peco, me convierto en uno de estos. Aunque ahorita diga que no. La ley y el poder de Dios, yo le creo. Y por eso yo mejor camino con temor y temblor. Porque en el momento en que se me salió el Espíritu Santo y empecé a hablar mentira, empecé a ser uno de los de la puerta ancha, uno de los que están profetizados de la apostasía en estos últimos tiempos, me vuelvo hijo del diablo, como siempre les recuerdo yo este versículo que Cristo Jesús les decía, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida. Ahí está el hombre sanguinario, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de toda mentira y de todo engaño. O sea, de igual manera, todas estas congregaciones de insensatos, todas estas congregaciones que no tuvieron temor y temblor, que se dejaron engañar con un Dios de amor y nunca pueden comprobar este fruto porque ellos piensan que están en la verdad. Ya Dios les quitó la verdad, se volvieron instrumentos de mentira y ellos afirman y aseguran estar en la verdad y empiezan a hablar en contra de la cruz, en contra de la copa de Cristo Jesús, de beber su sangre y de comer su sangre. Empiezan a hablar en contra del pacto de que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Empiezan a hablar en contra de los que predicamos, no escuelas, no trabajo, estos somos extranjeros, somos peregrinos, aproveche bien el tiempo, hermano, este no es nuestro hogar, Dios nos los dejó para aprovecharlo, para dar frutos dignos de arrepentimiento, para una preparación y irnos a la vida eterna, y son cortos de vista. Entonces, con engaños se vuelven un instrumento. Fíjese todo el fruto que viene por desobedecer. ¿Y en qué me voy a convertir? Yo siempre he dicho esto, bendito hermano y bendita hermana. Vino Cristo Jesús y me quitó la imagen del monstruo, la imagen de odio, la imagen de avaricia, la imagen de codicia, la imagen de guerras, la imagen de... Me quitó la imagen animal. Viene Satanás, me quiere engañar como ángel de luz y me quiere convertir otra vez en sapo. Me quiere convertir otra vez en monstruo y ir en contra de la verdad. Entonces, me vuelvo sanguinario. Porque yo le he dicho siempre, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, cuando dice Dios no matarás, mire, era un simbolismo. Ahora Dios me dice a mí, no matarás, y usted va a decir, ay, ¿cómo? Por ejemplo, el pastor de la luz del mundo, o voy a hablar de algunos nombres, Marcos Barrientos, Maldonado, Marcos Witt, Adrián Romero, Kaish Luna, estos hombres, no crea que salen con pistola a matar corporalmente a alguien. Todavía ese tipo de asesinato es más pasable para Dios
que el asesinato eterno, que es que Cristo Jesús, alguien que le dio vida, alguien que lo resucitó, llegue yo disfrazado de ángel de luz, con una cara de piedad y engañado con un espíritu de estupor, pensando que estoy sirviendo a Dios, y lo convenzca de que ese camino de la cruz es legalismo, que es mentira, y si yo soy un instrumento para convencerle, ya me volví sanguinario. Estoy trabajando para el diablo y le estoy dando un cuerpo más al diablo para que trabaje en el mundo y se separe del pacto que nos trajo Cristo Jesús. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Y usted va a decir, ¿cómo si en todas estas congregaciones dicen, aleluya, viva Cristo, viva Jehová? Sí, efectivamente, pero ¿qué es abominar a Jehová o abominar a Cristo? Abominar a Jehová es que me diga, sacrificio quiero, deja el maldito mundo, fuiste comprado, no te prohíbo ir acá. Tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Vámonos. Eso es abominar. Eso es abominar. Yo podré seguir diciendo Jehová, aleluya, como en toda congregación del diablo que se disfraza de ángel de luz, porque el diablo puede tener la Biblia en la mano, no le tiene miedo a la Biblia, ni al agua bendita, ni a los rosarios, ni a decir Jehová. No. Satanás le tiene pavor a la presencia de Dios. Y en una congregación donde no está la presencia de Dios, está Satanás. ¿Verdad? Entonces, al hombre sanguinario y engañador. Porque obviamente yo voy a matar con engaño. Yo voy a bajar de la cruz con engaño. Recuerde que Satanás es el engañador. Y como engaño, disfrazado. Soy cristiano, hermano y hermana, créame por favor, Dios lo ama, ahí son legalistas, Dios no trajo eso, Dios no quiere que sufra, como Dios, y me dejo rascar el oído. Usted ya es salvo, usted ya se bautizó, mira acá tenemos, miren los hermanos que le den testimonio, y ahí pasa, ¿verdad? El tengo carro, el Dios, y ahí pasan a engañar, ¿ok? Engañan, Dios aborrece eso. Y, fíjese bien, y engañado, Dios lo abominará. Al hombre sanguinario y engañado abominará a Jehová. ¿Y qué es abominar? Que Dios me haga a un lado. O sea, abominar es que le dé asco, que no, algo que no soporta a Dios. Y otra vez, volvemos a fortalecer los versículos que acabamos de ver aquí arriba. Bendito hermano y bendita, Dios no se complace con el inicuo, con el malo, no lo soporta. No, vino un pacto de perfección, por fe. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Sí, aquí habla un verdadero siervo. Ya le dije, la bendita palabra fue escrita en su momento por Salomón, por David, hombres rectos, hombres temerosos. Y hoy, al que verdaderamente tenga temor, mas yo, Señor, por la abundancia de tu misericordia. Y sí, aquí podemos entender un hombre sensato que entendió la grandeza de la salvación que nos trajo Dios inmerecidamente. ¿Cuándo? Entró el pecado por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, por cuantos todos los hombres pecaron. Entonces entró el adversario a reinar al ser humano y reinó la muerte y tuvo el imperio la muerte sobre el ser humano hasta que Dios tuvo misericordia de la amargura, de la esclavitud, escuchó nuestros gemidos en esa esclavitud y se acordó
del pacto que por medio de los profetas en el Antiguo Testamento profetizó una libertad, un rey, un salvador, espiritualmente hablando. Y cuando yo fui despertado de ese infierno y con razonamiento y con su palabra me hizo saber Dios el amor tan grande de haberme dado a su primogénito hijo, lo que más amaba, y que Cristo Jesús se despojó para traerme esto, al ver mi miseria, al ver mi pobreza, al ver mi cautividad, al ver el engaño, ¿cómo no le voy a dar gracias por su misericordia cuando hay razonamiento? Porque cuando no hay razonamiento, el hombre no entiende la grandeza de la salvación que nos trajo. Y como yo le decía ayer y antier, el estar en el hueco de su mano, protegido ante los principios de Dios de parto y lo que está profetizando para el mundo y todo el dolor que hay en el mundo, ¿cómo no voy a ser agradecido por su misericordia? Y también sabiendo que mientras Cristo Jesús no llegue, su misericordia sigue todavía cuando llevamos nosotros el Evangelio con nuestros pies a toda la gente que está predestinada para los principios de Dios de parto y que ya lo están participando y que están predestinados para la gran tribulación. Su misericordia sigue estando todavía, porque todavía sigue habiendo evangelio, todavía sigue habiendo para que Dios los saque y les dé vida. Entonces, ¿cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a darle gracias? Por eso dice, mas yo por la abundancia, y no nada más de su misericordia, porque Dios es un Dios abundante en todo. Este Rey que tenemos, el Creador de los cielos y de la tierra, nos trajo en toda situación, en toda herencia, en toda riqueza, nos trae en abundancia, tanto la palabra como la oración. Todas las riquezas que nos ha dejado es en abundancia. ¿Usted quiere tener una relación con Dios y una comunión lo encuentra todo el día? A toda hora. ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? La encuentra todo el día. O sea, sus riquezas son en abundancia. Una de ellas, su misericordia. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, Señor, entraré en tu casa. Y sí, claro que yo no era digno de entrar a la casa que hoy es el templo que vino a levantar Cristo, no con manos, porque Dios no habita en templos hechos con manos humanas, sino en este pacto, Cristo Jesús vino a levantarle casa a Dios, que es la iglesia, y que para poder entrar a su casa, fíjese que gritaba Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan fruto, hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, no por obras, no porque lo mereciera, soy cristiano y me puedo jactar de estar en una congregación que es su casa y de ser la iglesia. No, no, no. Fue por su misericordia que me hizo digno, por el sacrificio de Cristo que me hizo digno y me limpió para poder entrar a esta cuarta dimensión, para poder entrar a este camino de espiritualidad, porque su casa es espiritual, no es terrenal. Así lo dijo muy claramente Dios, Cristo. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Entonces, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y, fíjense bien lo que dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mire, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir,
Una de muchas enseñanzas está en Daniel, en el libro de Daniel. Cuando Daniel oraba y estaba en Babilonia, él abría las ventanas y su mirada y su oración era a dirección de donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo. Ahí dirigía sus oraciones. La palabra adorar. Adorar es servir para lo que fui llamado en este pacto. Y en pocas palabras, adorar es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas, y adorar al prójimo. Es amar al prójimo. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios es, porque dice la palabra, que si yo puedo hacer esos dos mandamientos, en automático, hago todos los mandamientos. Eso es adorar a Dios. Ahora, dentro de su casa ya, dentro de este camino, el pacto es servirle, adorarle hacia tu santo templo. Ahora, hacia tu santo templo. ¿En dónde debo de poner mi mirada? ¿Cuál es su santo templo el día de hoy? Y santo. El templo que vino a levantar Cristo es la iglesia. Y es santo porque en el momento que participamos de su sangre, nos hizo santos. Santo es sin mancha, consagrado a Dios, alejado del mundo. Ahora, Cristo Jesús, el templo, el verdadero templo que vino a levantar, no el que está ahorita, no el de la apostasía, que damos algunos, pero la iglesia o las ovejitas, la congregación, que están unidos en un cuerpo, que no practican el pecado, que están en la cruz, crucificados, que están alejados del mundo, son santos. Y ese es el templo, esa es la casa, una iglesia verdadera. Y en esa casa de Dios, así como en el Antiguo Testamento, debe de haber no ídolos, no nada que Dios nos prohíba meter dentro de su casa, sino debe haber utensilios de oro, debe haber pan, debe haber platos de oro, todo de oro, que son los siervos santos. Ahora, por su misericordia me trajo esta herencia. Y si yo tengo razonamiento, y si yo sé que era una ramera, si yo sé que era un animal, y que me hizo digno y me metió para servir, oye, hermano y hermana, lo menos que puedo hacer es adorar. Lo menos que puedo hacer es agradecerle. Adorar hacia tu santo templo, y hacia tu santo templo es fuera del mundo. Porque la congregación santa, la iglesia que Cristo Jesús levantó, no está en el mundo, está en el monte, está arriba, está en la azotea. Y yo voy a ceñir mis lomos al mundo para adorar hacia su santo monte, como lo hacía, hacia su santo templo, como lo hacía Daniel en su momento. Y aparte de estar dando un servicio a los que Dios me ha confiado en esta herencia, lo voy a hacer con todo temor. Porque cuando dice, adoraré hacia tu santo templo con tu temor, y si es muy importante, con tu temor, es que el temor que yo tengo de Dios es que Él me ha encargado, si ya logré entrar al templo de Dios, a la casa de Dios, si ya tengo un ministerio, si ya estoy adorando, el temor como ministro es que cada ovejita que Cristo Jesús traiga y haya comprado con su sangre, cuidarla, que no sea piedra de tropiezo, que no sea un mayordomo que me senté a comer con borrachos y descuidé la obra que me encomendó de apacentar a su rebaño. Entonces,
un ministro que está adorando, alguien que es fiel, alguien que tiene el razonamiento de esta grandeza que nos trajo, de esta herencia que nos trajo. Lo menos que podemos hacer mediante la fe, mediante su fuego, es trabajar todos los días con devoción, con una entrega total, a dar por gracia lo que recibí por gracia. Eso es el temor. Y el temor que yo tengo como siervo es este. Alguna ocasión Cristo Jesús tomó a uno de los niños y dijo: ay de cualquiera que sea piedra de tropiezo para estos niños, más le valiera amarrarse una piedra del molino y arrojarse al mar. Y ese es mi temor. ¿Quién es el niño? El niño hoy es espiritual. El niño es el que va siendo llamado de las tinieblas a su luz admirable. La ovejita que va naciendo, ¡ve! Y si yo como representante soy una piedra de tropiezo, en vez de ser una piedra de edificación, pues ahí está, más te valiera, dice Dios, regresarte al mundo porque no te la voy a pasar. Entonces, en todo momento, sé que tengo la joya más grande de Dios, lo que más ama a Dios en todo el universo, y que me la ha confiado, y que yo la debo de estar velando para que el ladrón no me hurte lo que Él me ha confiado. Entonces, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, porque yo sé que el juicio empieza por su casa, o sea, por los que tuvimos un crecimiento espiritual. Y sé que hay un lago de fuego y hay una vida eterna. Ese es el temor. Dice, por eso, sabiendo esto, y recuerde que yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué vamos a aprender mucho en Salmos? En Salmos vamos a aprender qué nos conviene pedir. ¿Qué es lo que pide un verdadero siervo de Dios? ¿Qué es lo que pide? Y aquí empezamos a penetrar. Fíjese bien. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Claro. Este hombre no pide, prospérame, dame dinero, Señor, dame un lugar donde pueda dar tu palabra, con sillas, con lujos. No, usted va a ver que eso jamás se pide aquí. Nunca se pide. Vamos empezando apenas Salmos, estamos en Salmo 5. Nos faltan todavía 145 salmos. La mayoría de oratorias y de alabanza. Pero aquí estamos viendo que si yo sé que hay un opositor, que si yo sé que hay enemigos, que si yo sé que están buscando mi vida, que si yo sé que me puedo quedar un velo, pues mejor le digo a Dios, guíame. Pero fíjese, ponga atención, guíame. ¿Guíame a dónde? Bien, en el Antiguo Testamento, el único que en un desierto, sin brújula, tenía la luz para poder guiar a un pueblo, a una tierra donde manaba leche y miel, era Dios. Y sin Dios, el pueblo se quedó perdido en el desierto dando vueltas, porque ya no tuvo un guía por el pecado, y perecieron en el desierto. De igual manera, yo voy a la tierra de Canaán, que es el Evangelio, que es el campo que me trajo Cristo Jesús, y voy a la vida eterna y le digo a Dios, Señor, fíjate lo que hice aquí, guíame Jehová en tu justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia? ¿Y dónde está la justicia de Dios? Bien, la palabra me enseña los mandamientos para practicarlos, y si yo tengo los mandamientos y empiezo a practicarlos, la palabra me dice que soy justo y que Dios no desampara al justo y que ese fuego, que es el Espíritu Santo, me va a guiar en este mundo de oscuridad, donde la noche
ya está avanzada y no me va a ser infiel. Entonces, Dios me deja una ley para que yo la practique y entonces se me llama que estoy haciendo justicia. Y si yo estoy haciendo justicia, este hombre lo estaba haciendo. Este hombre era justo. Y así sí me puedo atrever a pedir a Dios, no con pecado. Si yo sé que mi conciencia está tranquila, referente a los mandamientos de Dios, y soy justo, entonces sí le puedo pedir a Dios, sígueme guiando, Señor. Sígueme guiando a causa de mis enemigos, Señor. Porque ellos se quedaron sin guianza. Porque ellos se quedaron sin luz. Porque ellos se quedaron postrados en el desierto y quieren, Señor bendito, y me ponen mil caminos, Señor. Y me quieren engañar, Señor. No me desampares, Señor. Yo estoy siendo justo, sígueme guiando, porque tú eres el único que tienes el camino a la vida eterna. No permitas que yo sea engañado. Guárdame de los hombres violentos. 15 años, por el favor de Dios inmerecido, de servirle, y jamás le pidió a Dios, dame dinero, dame fama, dame poder, dame carro, dame casa. En todo momento, temblando, con temblor, le pido que me guarde, le pido que escuche mi oración, le pido crecimiento como rama, le pido dar un fruto, le pido su presencia para poder cumplir con el pacto del temor y temblor, de cuidar a sus ovejitas. Le pido que cuando tropiece, me reprenda, me exhorte y me amoneste y no me deje dormido. Eso es lo que pide un verdadero siervo de Dios. Y lo vamos a ver. Dice también, endereza delante de mí tu camino, Señor. Endereza, endereza, sí. Bíblicamente, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, nos dejó un camino recto que nos lleva a la vida eterna. Pero también dice en Eclesiastés capítulo 1 que Dios torció, cuando entró el pecado, torció ese camino, lo torció para que los que quisieran buscar a Dios no pudieran llegar arriba, sino que regresaran abajo. Así lo dice en Eclesiastés. Y dice, y así lo dice, que lo que él torció es el único que lo puede enderezar. Y sí, desde que entró el pecado, Dios torció el camino del hombre, pero de igual manera lo dejó torcido por muchos siglos, y de igual manera, cuando mandó a su Hijo Jesús, lo enderezó para los que creen. Por eso, enderezar es, Señor, sígueme permitiendo subir, sígueme permitiendo alejarme del mundo, sígueme permitiendo cada vez, Señor bendito, sacrificio, sacrificio, mediante tu bendita paz, sígueme mostrando el camino, sígueme porque yo soy del monte, yo soy de la azotea, no me tuerzas, no permitas que regrese al mundo, Señor, no permitas que regrese a Egipto, endereza mi camino, pero claro, que para que Dios me enderece el camino, que Cristo Jesús es mi ejemplo, es mi camino, Jesús San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para poder ver ese camino, necesito ser justo como este hombre, para poder ser acreedores, y estas son las riquezas y las bendiciones. Al que lo tiene, tiene más que todas las piedras preciosas. Tiene más que los que tienen casas y yates. A los que siguen caminando, a los que Dios no le ha torcido el camino, a los que Dios los sigue guiando, a los que Dios nos sigue protegiendo de nuestros enemigos, tenemos las verdaderas riquezas. Endereza delante de mí tu camino, Señor, no dejes de hablarme, Señor, no dejes de darme testimonio, Señor, porque, fíjese bien, y lo que dice en el 9, porque en la boca de ellos no hay verdad, no hay sinceridad. ¿De quién está hablando, bendito hermano y bendita hermana?
Esta profecía, ¿a qué se da lugar el día de hoy? Ya le dije, Dios ni Cristo juzgan a los que nunca han tenido entrada por la puerta a esta bendita vida. Juzga a los rebeldes, a los que transgredieron el pacto, a los que pisotearon la sangre de Cristo Jesús, a los puercos que regresaron después de ser lavados al cielo, al perro que regresó al vómito. De ellos habla. Ya le digo, tanto Proverbios como Salmos y toda la Biblia concuerda para temer temor y temblor a Dios de convertirme, en vez de un ser espiritual, en un adversario que piense que estoy en la verdad. Recordemos que son sanguinarios. Ahora, este hombre está pidiendo protección, está pidiendo, déjame ver el camino, enderézalo, porque muchas iglesias que se autodicen cristianas ya no tienen la verdad, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Qué es que no hay sinceridad? Mire, es como esto, ¿no? Un ejemplo, parábolas. Yo soy joven, tengo 20 años, tengo una novia de 18 años, doncella, y por tener el fruto deseado que es su cuerpo, le empiezo a decir que la amo, que me voy a casar con ella, que voy a esmerarme para juntar dinero, pero que me dé su cuerpecito. Y una vez que obtuve eso, la dejo, como la mayoría, por eso estoy poniendo esos ejemplos, en el mundo, quedan panzonas embarazadas y desilusionadas. Y las engañaron con lágrimas, con una cara bonita, de veras, estás en mi corazón, mi amor, y no son sinceros. Así Satanás y sus secuaces, que transgredieron la ley de Dios, son astutos, se disfrazan y lloran. Yo he visto ex hermanos que no son hermanos míos, ¿verdad? Del diablo, ¿verdad? Que llegan y dicen, es que te amamos, y les hablan con palabras suaves, blandas, persuasivas. Recuerde, a mí me impacta siempre una cita bíblica en Corintios en donde dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Es de Dios. Que por fuera parece, que por fuera tienen cara de piedad. Yo he visto cómo han llorado y cómo han dicho, es que ahí son legalistas, es que ahí, no, es que Dios te ama, es que como le dijo a Pedro, Satanás, por medio de Pedro a Cristo, Señor, tú eres hijo de Dios, no tienes que ir a padecer, no tienes que ir a la cruz. Entonces es muy importante porque en la boca de ellos hay engaño, hermano. Y no hay una sensibilidad para que usted se salve. Así es. Dice, sus entrañas son maldad. Y bueno, ¿por qué nos habla de entrañas? Entrañas es lo más profundo y en mis entrañas se aloja pues lo que es toda la porquería en mis intestinos. Lo que mi cuerpo desecha, llamado defecación. Y lo que mi cuerpo no expulsa. Ahora, bíblicamente Satanás y los demonios habitan en la porquería. Son simbolismos. Y la porquería está en el mundo. Ahora, ya está hablando. O soy habitación y traigo a Cristo y traigo a Dios porque soy santo, o traigo en mi cochinada y en mi pecado, en lo más profundo, un ser de tinieblas que me está gobernando para ser un instrumento de engaño con astucia a los que verdaderamente están en el camino. Por eso dice, sus entrañas son maldad. Esto quiere decir, dentro de ellos, Señor, no habitas tú, no habita Cristo, no habita el bien. Dentro de ellos, Señor, hay demonios. Dentro de ellos está la maldad. Y en su corazón están habituados para hacer el mal. Y fíjese lo que dice, porque esto concuerda con Mateo. Sepulcros abiertos en su garganta. Un sepulcro, una tumba, un panteón abierto
Claro que cuando uno va a un panteón y abren una fosa es para enterrar a un muerto. Cuando le quitan la losa es porque van a meter a un muerto. Ahora, estas prédicas, esta sabiduría que no es de Dios y es engañosa, es para llevarlo a la muerte, para enterrarlo en el mundo. Porque recordemos que nosotros antes estábamos muertos en el mundo. Así de igual manera, lo quieren regresar, lo quieren bajar de la cruz con palabras engañosas, con palabras persuasivas, con palabras blandas, disfrazados, lloran. Y muchos son engañados y tienen el justo castigo de Dios por haber sido incrédulos, por haberse sentido dioses y decir, a mí nadie me engaña. Sepulcro abierto en su garganta. O sea, lo regresan a la muerte. Con su lengua hablan lisonjas, como dice en Romanos 3:13. Con su lengua hablan lisonjas, lisonjean a la gente. Recuerda, ¿qué es la lisonja? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, hermano! Dios te ama, Cristo te ama, pero qué precioso, ven para acá. Y lisonjean a la gente. Le hablan bonito. En vez de que hablen con autoridad, en vez de que exhorten, de que amonesten, de que redargullan, su lengua es engañosa, como le dije. Esa mujer que a mí me gusta y le digo, es que yo te amo, de veras, me destellas, me deslumbras, eres algo único, yo voy a dar mi vida por ti, mi amor, pero dame tu cuerpecito. Y yo, ahí está, lisonjear. Está bien, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el capítulo o con la enseñanza número 6. Seguimos en este capítulo 5, nos faltan ya pues unos 3 versículos para terminar el capítulo. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la presencia de Dios esté con todos ustedes y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y hasta mañana.